Hola amigos de la República, hoy estamos con el politólogo Alberto Vergara, acaba de publicar su libro Repúblicas Defraudadas, ¿puede América Latina escapar de su atasco? Es un muy sugerente ensayo que propone una serie de pistas, indicios para entender el malestar en nuestros países. Vamos a hablar de su libro y desde luego también sobre lo que está ocurriendo en el Perú, donde la crisis no se atenúa, sino que por el contrario parece agudizarse, ¿no? Las recientes decisiones en el Congreso son síntomas muy preocupantes de un sistema político que ya no parece dar para mucho más. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás, Enrique? Muchas gracias a ti. Me gustó mucho su libro. Quiero empezar por ahí. Gracias, gracias. Lo felicito por el aporte. Podemos partir de este argumento que plantea al inicio, ¿no? En América Latina se han construido estados-naciones, más no repúblicas. Es más, señala que vivimos regidos por una institucionalidad alternativa, es la cita textual, a la de una república, digamos, más tradicional. ¿Qué diría usted que caracteriza esa institucionalidad alternativa que nos rige en América Latina? Claro, digamos, la frase a lo que hace sentido es a que tenemos, digamos, se construyeron estados, se establecieron fronteras, se establecieron burocracias, se consiguió construir armadas, ¿no? Por lo tanto, esas dimensiones fundamentales de la formación estatal están en el continente. También se consiguió eh, un sentido de pertenencia, ¿no? Que tiene que ver con la nación, que es digamos, que la lealtad política principal sea al país y no a alguna entidad subnacional o algún país alternativo, sino es como eh, cosas que hubo que inventar y que construir tras las independencias, ¿no? Eh, pero, pero fuimos mucho menos exitosos en construir eh, lo que promete una república, ¿no? Que es una comunidad de ciudadanos y ciudadanas, desde luego, aunque en la época no estaban ellas, que tenga dosis similares de libertad para poder construir un orden en el cual ellos mismos se dan la ley, en el cual ellos mismos se gobiernan, se autogobiernan, ¿no? Y eso es lo que no ha cuajado, ¿no? Es en ese sentido que eh, somos más nacionales que ciudadanos de un país, ¿no? Creo que ese es el asunto, pero... y por lo tanto, digamos, como eso es lo que no hay, ¿no? Eh, y, y por lo tanto, lo que hay creo que son órdenes políticos, aunque tienen dimensiones de otro tipo, eh, donde, donde la ley trata de manera muy desigual A la gente. a la gente, ¿no es cierto? Y por tanto, esa construcción de órdenes desiguales, institucionalmente desiguales, impide que la libertad, la prosperidad, los beneficios finalmente de vivir en conjunto se puedan distribuir de manera equitativa. Y no solo cosas materiales, la forma en que está distribuida las expectativas, los miedos, ¿no? El terror a no poder salir de la pobreza, el terror A que te maten en la aspires calle, ¿eh? a que te maten en la calle. Todo eso está distribuido de una manera muy desigual, incluso diríamos muy segregada. Tienen libertad unos pocos y en muchos casos mayorías están eh, sentenciadas por el sitio donde nacieron, por sus condiciones de origen, ¿no? Por una Entonces, escasa movilidad social. por una escasa movilidad social también, ¿no? Lo que en el libro se llama, usando a una categoría del World Economic Forum, lo de techos y pisos pegajosos, órdenes en los cuales es difícil dejar de ser rico y difícil dejar de ser pobre, ¿no? Entonces, ese ordenamiento poco igualitario, inicialmente en términos institucionales, por lo tanto, fundado no en la universalidad, sino en la particularidad, en la En la segregación, utilización. ¿no? Sí, y en la utilización de lo que debería ser público para beneficios de unos O de pocos. y no de otros, ¿no? Eso es diríamos, lo antirrepublicano. Y ojo que esa utilización de lo público para beneficio mío o de los míos
no es necesariamente solo una división ricos y pobres, ¿no? Sino que en realidad permea una serie de instituciones. Lo hemos visto con oligarquías, con partidos, redes clientelares, militares, ¿no? Esa utilización de lo público para mí y para los míos, que impide, digamos, la parte como la universalidad de la ley. Ujú. Hay una interesante y aparente contradicción también cuando se afirma que una república necesita de un capitalismo competente, esa es su expresión, mal no recuerdo. Ajá, Pero para eso se necesita al mismo tiempo de un Estado en forma. Esa también es como la categoría que se te emplea. ajá. Ahora, suena contraintuitivo, ¿no? Pero no hay libre mercado sin Estado. Entonces. Claro, ahí hay dos cosas, ¿no? Una es que yo O mejor quería dicho, no hay que, Estado sin libre mercado, digamos. por supuesto, pero ahí hay dos cosas, ¿no? Una es, permíteme, antes es, yo quería que en el libro usarlo lo republicano de una manera, digamos, que algún aporte del libro fuera que lo republicano incluya dimensiones de la vida política, social, económica, que también complotan contra el orden ciudadano. Es decir, lo republicano usualmente está pensado en eh, la solemnidad de las instituciones, Ujú. los checks and balances entre poderes, ¿no? Y yo creo que un orden republicano, si queremos realmente evaluarlo, para que pueda cumplir con esas promesas, va mucho más allá de eso. Entonces, a mí me parecía importante en América Latina traer la discusión sobre otros temas que afectan el funcionamiento de la vida política. Y entonces ahí hay toda una discusión sobre qué tipo de capitalismo hay En América Latina. En América Latina, ¿no? Efectivamente. Y entonces sí, o sea, mi impresión es que es eso, y además no estoy inventando nada, justamente es un texto que utiliza mucha Fuentes, investigación, claro. investigación reciente que ya existe, ¿no? Es que esta idea de que, es decir, nadie compite espontáneamente eh, si es que puedes coludirte con otro actor económico para secuestrar un pedazo del mercado, impedir que lleguen competidores, y una vez que logras eso, pues tienes a la ciudadanía cautiva para saquearla, ¿no? Y mejor si es, por supuesto, ¿cómo se llama? En ámbitos que los economistas dirían que donde hay demanda inelástica, ¿no? Claro, Farmacia, claro. leche, esos productos donde. De necesidad primaria, ¿no? Exacto, ¿no? En esos bienes, tú secuestras un pedazo del mercado, no permites que entran competidores y Negocio llega, redondo, pues. claro, porque llega su majestad el sobreprecio. ¿No? Ya te tengo ahí agarrado, ¿no? Cautivo. Entonces, eh, eso impide la posibilidad de un capitalismo que genere beneficios de manera mucho más transversal, inclusiva, ¿no? Entonces un Estado fuerte debería impedir que eso ocurra y sin embargo es eso, o sea, en América Latina estamos llenos de estos mercados, pero eso es importante porque generalmente hay esta dicotomía de creer que o más mercado o más Estado y en realidad no hay buen Estado ni buen mercado si es que no están ambos, o van bien ambos, O no o va van bien hasta el ninguno. perno, o no hay ninguno, o van hasta el perno los dos, ¿no? Por ejemplo, en el Perú hay montones de ejemplos, ¿no? Bueno, y en toda América Latina en realidad, pero el Club de la Construcción, por ejemplo, ¿no? Claro. Es perfecto. Las grandes constructoras se organizan exactamente para no competir. Y el Estado no se entera o lo permite o está en la colada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no es un Estado que tenga una dosis de autonomía, una burocracia, Ujú. que sea capaz de defender unos propósitos, los propósitos del interés general, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, tiene que haber un Estado fuerte para que pueda haber ese mercado En eso libre sí que estamos. efectivamente produce una riqueza que puede beneficiar a todos y Comprendo. no desproporcionadamente A eh, solo algunos. a unos pocos. De hecho, hay un informe del Banco Mundial en que se dice que solo haciendo los mercados latinoamericanos más competitivos, o sea, sin hacer más impuestos, sin nada, o sea, solo los haces un poquito más competitivos,
Y probablemente eso redundaría en 2% del PBI más de crecimiento, ¿no? Lo cual muestra la magnitud de cuán nocivas son nuestros mercados y este capitalismo que, como dices, llamo incompetente, porque no compite, pero además al no competir, lo que hace es que también, y esa es la otra acepción de incompetente, es incapaz, incompetente de generar buen empleo para mayorías, ¿no? Claro. Hay algo interesante también en el libro que tiene que ver con una crítica a los postulados del liberalismo. Esto me llamó particularmente la atención. ¿Por qué el discurso liberal, dice usted, se agotó para lo que se necesita en América Latina? Por lo menos esa es mi interpretación de lo que usted está. Sí. Eh, Mira, y yo sintiéndome bastante liberal, la verdad. Por eso pregunto, sí, por eso me llamó sobre todo la atención. Eh, Porque creo que el liberalismo realmente existente en Latinoamérica, digamos, no como ideal tipo, eh, sobre todo en el siglo XXI, me parece, se fue haciendo, Mercantilista. no lo sé, un poco tal vez, pero sobre todo conservador y diría incluso excluyente, Mm. ¿no? Porque fíjate, el liberalismo inicial, quiero decir, el del consenso de Washington, digamos, ¿no? No inicial en el sentido muy histórico, pero el del consenso de Washington, Contemporáneo, digamos. contemporáneo, o en el Perú, el inicial de el Hernando de Soto de los años 80, ¿no? Eran unas posturas muy reformistas, ¿no? Realmente había un ímpetu reformador y que creo que genuinamente creía y buscaba que sus políticas redundarían en el beneficio de la gente, ¿no? Creo que tenían un elemento de ambición de, ¿cómo llamarlo? Democratización del bienestar económico, si se pudiera, ¿no? Pero poco a poco eso fue pasando, ¿no? El liberalismo me parece que en el siglo XXI esencialmente se convirtió en lo opuesto, en un defensor del statu quo, ¿no? Um, Como que más abocado a la defensa de los intereses empresariales que en una agenda o un programa para el beneficio general. De hecho, si seguimos con el ejemplo de Hernando de Soto, digamos, en el otro sendero que hay una preocupación por los de abajo, es un libro realmente mirando a los informales, abajo, con esperanza, con ganas de inclusión, diría. Creo que eso es algo que se... Pero te das cuenta que ese discurso sobre la propiedad privada, a la vuelta de 20, 30 años, Termina agotándose, por supuesto. no solo agotándose, se termina eh, siendo travestido, en el sentido de que si lo piensas, por ejemplo, los textos de García sobre el perro del hortelano, es una apuesta muy importante nuevamente sobre la propiedad privada, pero ya no abajo. Ya es una idea de la propiedad privada como la gran empresa, ¿no? En ese sentido es que me parece que el liberalismo, en esa trayectoria del liberalismo contemporáneo, se va haciendo más conservador y excluyente, ¿no? Y creo que es muy difícil salvar los valores, los objetivos del liberalismo desde esa misma retórica. Creo que lo republicano tiene un interés en lo público, en lo común, en las instituciones, que es el liberalismo más economicista, que es digamos, el que ha sido más prevalente en las últimas décadas, tenga como opción de ofrecer en este momento en América Latina. Y de hecho la prueba es que, fíjate, los presidentes recientes, tipo Kuczynski, Piñera, Lasso, Macri, ¿no? El sueño del presidente CEO hizo agua, ¿no?
Entonces creo que necesitas una renovación que creo que pasa de alguna manera por sacudirse de la etiqueta también. Y creo que en ese sentido, pues los republicanos tienen un contenido que se adapta mejor, creo, a las necesidades de este continente angustiado, malhumorado, Ujú. en fin. Precisamente sobre esto, porque usted se empeña en describir cuáles son esas ventajas del republicanismo. Pero acá hay un asunto que me parece clave, porque usted mismo dice que las candidaturas que podrían aglutinar este espíritu republicano han fracasado. Incluso menciona el Partido Morado para Ajá. mencionar un caso muy peruano. O sea que no tiene la fórmula, usted mismo lo admite en el libro. Ah, pero ¿cómo se puede hacer para que ese republicanismo por el que usted aboga sea finalmente adherido por la mayoría, ¿no? Bueno, esa es pues La gran pregunta. esa es la gran pregunta, la pregunta malvada de tu parte. Eh, Mira, lo primero que diría es que lo republicano y el republicanismo me parece más una tradición política que una tradición partidaria. Es decir, creo que el republicanismo es un toldo, un paraguas en el que pueden caber gente de izquierda y de derecha comprometida con una forma de ordenar la vida en común, por lo menos como que ciertas condiciones básicas. En ese sentido, yo no creo que este sea un libro que está tratando de ser un manual partidario, de creer que, ¿no? Ah, Entonces, eso. Pero luego, creo que tienes toda la razón, efectivamente, no es simple ni nunca ha sido construir esas eh, plataformas. Y si lo viéramos de una manera un poco más partidaria, efectivamente, eh, pues a las posiciones más centristas, por llamarlo de una manera que no me gusta, pero en fin, eh, no les ha ido bien en las elecciones últimamente en ninguna parte, ¿no? no, para nada. Eh, Más bien ganan los discursos extremistas, Así es, como el de ¿no? Bukele, por ejemplo, ¿no? Pero creo que como el de Bukele, pero creo que un problema que hay y que es también transversal a toda América Latina es que en general creo que muchos de estos grupos políticos que podríamos identificar con esa tradición eh, terminan siendo asociaciones de gente pues como muy bien instruida, muy bien comida, muy de la capital, eh, muy elitista en algún sentido, que no enganchan con la sociedad, ¿no? Entonces creo que ahí hay una cosa como de necesitar eh, mensajeros más democráticos y no solo mensajes democráticos, ¿no? Ujú. Eh, entonces creo que hay un poco de eso. Y como decías, lo otro es las polarizaciones. Las polarizaciones han carcomido esa... Fíjate lo que ha pasado con Ciudadanos España. en España. Chau, chau, desapareció lo que era como que el gran partido que llegaba para tener las dimensiones progresistas de la izquierda, pero las dimensiones más responsables económicas de la derecha, no sé qué, nadie ya desapareció, ¿no? Ajá. Eh, si hay algo en las polarizaciones, en las redes también sospecho que, que complota contra eso, ¿no? De acuerdo. Pero sí, y en el Perú es un problema. O sea, yo creo que en el Perú, por ejemplo, se ha construido en los últimos años mucho más, en los últimos 20, 30 años, se ha construido mucho más digamos, la adhesión al capitalismo, a la competencia económica, ha chorreado, vamos a decir, en la sociedad, eh, mucho más que una cuestión digamos, hay más capitalismo popular que democracia popular, ¿no? Y creo que esa es la deuda, ¿no? Sin duda. Bueno, ya que menciona el Perú, como usted sabe, la situación sigue muy compleja acá. Una presidenta impopular que ya dijo que se quedará hasta el 2026, un Congreso que juega en pared con la presidenta, ¿no? En plan de captura institucional incesante. Inhabilitaron a la fiscal Soraya Ábalos por no cumplir, según ellos, con investigar a Pedro Castillo cuando en realidad no había ningún artículo constitucional o norma que se lo autorizara, ¿no? Con la ayuda previa del Tribunal Constitucional,
ahora buscan inhabilitar a Martín Vizcarra y a todos los ministros del gobierno, ¿no? A ver, le planteo la pregunta de frente. Dejamos de ser una democracia, o en realidad nunca fuimos una democracia en forma, para usar su propia expresión, pero algunos consensos parecía que teníamos, ¿no? Ya. Y pasamos a una especie de autoritarismo, en todo caso, ¿frente a qué sistema político, régimen político estamos? Claro, es que ahí entramos en unas arenas conceptuales, politológicas, ¿no? Tú también eres politólogo como yo, no sé, sabes que, digamos, régimen y gobierno son cosas distintas, ¿no? Eh, pero por lo pronto yo diría que estamos ante una coalición difusa, más implícita y sobreentendida que formalizada en pactos, ¿no? Pero es una coalición difusa entonces entre eh, Ejecutivo, Congreso y otros poderes, ¿no? Para impedir el funcionamiento del Estado de Derecho en el Perú. Yo creo que eso es. Es una coalición, la coalición Boluarte-Congreso busca tasajear lo público, saquearlo, con diferentes propósitos, ¿no? Con diferentes propósitos, desde evitar la cárcel a algunos, conseguir gollerías para mi Nosotros. sindicato otros, Mm. para, ¿no? Asegurar que mi negocio no sea tocado, diferentes propósitos, ¿no? Que no me vayan a abrir un proceso penal dentro de unos años o dentro de unos meses, pero lo común es que es una coalición de gente que busca desaparecer la capacidad regulatoria de la ley, eso diría. Eh, ¿No? Y es ante eso que estamos. Y es interesante porque como esto lo llevan a cabo unos personajes que se saben mediocres, Mm. que se saben impopulares, que se saben sin poder real más que el poder Efímero. efímero que Mm. tienen de haberse sacado la lotería de estar o en la presidencia o en el Congreso, como son conscientes de eso, también saben que nunca van a poder ganar una elección porque todo el mundo sabe que son unos bandidos. Todo el mundo sabe que están sobre el caballo huyendo, ¿no? Son unos fugitivos sobre el caballo. Entonces saben Es que una huida nunca hacia podrían, adelante. es una huida para adelante en la que saben que nunca podrían ganar una elección. Y por lo tanto son capaces de cualquier cosa para que no haya elecciones. Es decir, por ejemplo, meterle bala a la gente, y van a hacer todo lo posible porque estos tipos que saben que son despreciados por la gente, van a hacer todo lo posible para tener a unos entes electorales acogotados, Van por ellos. domesticados. Van por Van por ellos. ellos. Sí. Y es normal porque eh, saben que no pueden ganar. Es decir, yo veo una voluntad autoritaria mayor en la coalición Boluarte-Congreso que en el gobierno de Alberto Fujimori. Esta coalición en el poder, que insisto es Ejecutivo, Congreso, no tiene ningún interés en responder ante la ciudadanía. Es absolutamente irresponsable. Y cuando ya estás en esa situación, es decir, Fujimori, nunca he sido fujimorista, Me queda claro, me queda claro. no estoy tratando de hacer un elogio, de salvarle la cara a Fujimori en los años 90, no, lo que estoy tratando de hacer es una reflexión de, casi que de teoría política, diría, o de moral democrática, no sé cómo llamarlo. Pero Fujimori tenía que ganar elecciones, intentaba ganar alcaldías, Creaba partidos además a cada rato para hacerlo. creaba partidos, tenía que Bueno, ganar un congreso, partidos, sí, los iba renovando, tenía que ver cómo podía conseguir algo que se acercase a una mayoría en el Congreso.
estaba todo el tiempo viendo encuestas para no caer de tal popularidad. Es decir, el gobierno autoritario de Fujimori tenía una consideración mayor por la ciudadanía que este. Este, en cambio, ya renegó de la de ciudadanía. cualquier posibilidad de responder ante la ciudadanía. En ese sentido, este régimen, no, es que no es régimen, no quiero, no, Este gobierno, este gobierno, esta coalición. esta coalición en el gobierno, en ese sentido, es más autoritaria que el gobierno de Fujimori. ¿No? Entonces, creo que es eso es ante lo que estamos, una agenda en la que no hay proyecto, sino es estar ahí mientras se pueda, porque nos hemos sacado la lotería, y prolongar eso. Yo decía en alguna parte, decía en alguna parte que Sarmiento, el presidente del siglo XIX argentino, decía que gobernar es no, perdón, Alberdi era, ¿no? Que decía gobernar es poblar. El presidente Cerda del radicalismo chileno decía gobernar es educar, ¿no? En el Perú gobernar es postergar la llegada a la cárcel, ¿no? Y entonces, es eso lo que hay, una coalición dispuesta a todo eh, para, eh, para beneficios personales. ¿Ves algo, Eh, disculpe, ¿ve algo dime. parecido a Perú en la región? ¿Hacia qué nos podríamos estar, o en qué nos podríamos estar convirtiendo? Bueno, sí, ¿no? O sea, hoy cuando vean los lectores de la República vean la entrevista, se va a llevar a cabo la elección, creo que es este domingo o es el siguiente, ya no sé, creo que es este domingo, que se lleva la elección en Guatemala. Y yo creo que si los sectores democráticos peruanos no despiertan, a lo que vamos es a una situación como la de Guatemala hoy, que es una elección, es un país en el cual no hay un dictador, el presidente Yamatei se va a ir, eh, es un país en el que hay elecciones, como las que va a haber el domingo, pero que ya no son elecciones democráticas. Es decir, hay una coalición en el poder de distintos partidos, actores, intereses, mafias, lo que los guatemaltecos llaman el pacto de corruptos, que da igual quién gane. O sea, lo que se hace es que se filtra a los candidatos y si hay candidatos que ponen en peligro el pacto de corruptos, Se lo saca. lo sacan. Entonces, en esta elección presidencial han sacado a 3, incluida al que iba primero, ¿no? Bueno, estamos viendo cosas parecidas acá, claramente. Sí, inhabilitando candidatos, inhabilitando políticos y con tasas de impopularidad muy altas. Evidentemente, cuando tienes un pacto que se ha construido por gente para saquear lo público, nadie tiene gran admiración ni nadie saca porcentajes elevados porque no se puede, evidentemente, ya renunciaron a pensar el interés general, el bien común, qué sé yo. Eh, es eso, creo que el riesgo es que, y en Guatemala fue así, poco a poco las instituciones fueron cayendo en manos de esta coalición nuevamente, como lo que decía Paperú, difusa, pero con el interés en que la ley no importune, no jorobe, y entonces están llegando a tener elecciones no democráticas, aún sin que haya las formas más convencionales y comunes Segundo del autoritarismo, autoritarismo. dictadura. Sí, porque no hay un Daniel Ortega, no hay un Bukele, No, no. pero hay un orden, ¿no? Y creo que si, e insisto nuevamente, no se eh, organizan, cooperan y en algún momento se resana la posibilidad de un bloque que ponga límite a esta política desplegada por la coalición en el poder,
pues podríamos ir a tener elecciones, nuestras siguientes elecciones podrían parecerse a las que van a ocurrir en Guatemala ahora, ¿no? Y creo que eso es algo de Hay que lo cual evitarlo. habría que, eh, primero, por tomar conciencia, Primero advertir y después tratar de evitar, por cierto. Sí. primero advertir, ¿no? Sí. Y por supuesto, y tomar conciencia. Sí. Alberto Vergara ha estado con nosotros. Alberto, muchas gracias por tus respuestas. Estoy seguro que quienes vean el video y lean la entrevista van a saber apreciarla bastante. Te agradezco mucho No, tu presencia. muchísimas gracias a ti, Enrique. Siempre un gustazo conversar. Amigos de la República, eso ha sido todo por hoy.